continuamos en los exteriores de la Asamblea Nacional, donde esta mañana la fuerza pública tomó control del recinto legislativo luego de que el presidente de la República emitió el decreto ejecutivo 741 respecto a la disolución de la Asamblea Nacional. Y en ese contexto muchos discursos y muchas reacciones también se han generado respecto a la muerte cruzada emitida por el presidente de la República. En estos momentos estamos con Edwin Bedoya, él es el presidente de la CEDECUT, parte del Frente Unitario de Trabajadores, y queremos consultarle, bueno, cuál es la reacción que sostienen a esta hora luego de la decisión presidencial. Muy buenos días. Buenos días, primeramente un saludo a quienes hacen la radio y a todos quienes nos escuchan por este medio. Me parece que la medida adoptada da la lectura de que es un fracaso de la clase política del país, tanto del gobierno nacional como de los legisladores que no han sabido atender las necesidades del pueblo ecuatoriano. Vivimos una ola de inseguridad, de desempleo, de incremento de la pobreza, de incremento en general de toda la inseguridad jurídica y política que vivimos, jueces corruptos. Todo esto no ha sido escuchado por parte del gobierno nacional, quien no ha tomado las medidas adecuadas, y la Asamblea tampoco se ha sintonizado. Ya se veía venir una de las dos cosas, o la renuncia del presidente, o la dictada de la muerte cruzada, o la destitución de los por parte de los asambleístas al presidente de la República. Esto demuestra un fracaso, como digo, de la clase política hacia el pueblo ecuatoriano. Lo otro, la Corte Constitucional es indispensable que se pronuncie, porque no sabemos cuál es el alcance de la muerte cruzada. El pueblo ecuatoriano no sabe qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. La Constitución es clara, ahí determina que la muerte cruzada no es igual a dictadura. Entonces a mí me parece que sí tiene que la Corte Constitucional dar las directrices necesarias y dar el pronunciamiento adecuado de cómo se debe aplicar la muerte cruzada, qué significa la muerte cruzada para el pueblo ecuatoriano, si estamos en un proceso de estado de excepción, si se van a militarizar las calles. Por eso, por ejemplo, nosotros hemos leído, y no es necesario ni siquiera la militarización de la Asamblea Nacional, porque nadie va a venir a defenderles a los asambleístas. Entonces, a mí me parece que es necesario que la Corte Constitucional se pronuncie. Lo otro, que se va a gobernar por decretos, pero los decretos tienen que pasar también por la mirada de la Corte Constitucional, ser avalizados estos decretos. Y ahí nos queda la duda, ¿qué tipos de decretos se van a ejecutar? Decretos que pueden viabilizar incluso los procesos de privatización, o como ahora lo ha dicho el ministro de Trabajo, una ley que permita reformar el Código Laboral y que permita precarizar las condiciones de trabajo. Entonces, este tipo de temores están en la clase trabajadora y en el pueblo ecuatoriano, que realmente no sabemos cuál es el alcance de esta muerte cruzada. Sin embargo, ya las organizaciones sociales han generado sus reacciones. Por ejemplo, el Frente Popular ha convocado ya a un reinicio de movilizaciones en contra de la muerte cruzada emitida por el decreto ejecutivo del presidente Lazo. Ahora, ¿qué es lo que hará el Frente Unitario de Trabajadores respecto a este tema? Bueno, el día de mañana el Frente Unitario de Trabajadores se va a reunir y vamos a tomar las directrices que se van a dar a nivel nacional. Me parece que ir contra la muerte cruzada sería un desatino. Nosotros consideramos que se debe ir en contra de los decretos que se vayan a emitir. No sabemos, como digo, qué tipos de decretos, por eso mañana, nos vamos a reunir con el Frente Unitario de Trabajadores para poder considerar qué medidas vamos a tomar, porque no están prohibiéndose las movilizaciones sociales que están también en el derecho de la resistencia en la Constitución. No se está militarizando, no dice que la muerte cruzada permitirá que no nos movilicemos los trabajadores o las organizaciones sociales de las calles frente a un posibles decretos que sean inconstitucionales y que violenten los derechos de los trabajadores y que además permitan la apropiación de los recursos naturales del Estado y de los ecuatorianos. Es decir, no se puede permitir este tipo de cosas que bajo este esquema de decretos sea un pretexto para adelantar privatizaciones que van a deteriorar la economía del pueblo ecuatoriano. Ahora, organizaciones representativas como el Movimiento Indígena, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, entendemos que mantiene ya en este momento una reunión para el tema de la reactivación de las movilizaciones. El Frente Unitario de Trabajadores ha sido invitado a este tema, y si lo invita, ¿cómo será ya la participación de esta organización? Bueno, frente al fracaso de la clase política es necesario un proceso unitario de todos los sectores de las organizaciones sociales, de la sociedad, que permitan crear un frente de defensa del país y que permita generar propuestas que nos permitan salir de la crisis del país. No, el Ecuador no puede estar sometido a este tipo de crisis
de políticos que han fracasado en su afán de gobernar el país. Entonces, me parece que es un llamado al proceso unitario de todos los ecuatorianos para dar una salida. Los gobernantes no han sabido dar, entonces me parece que es necesario una unidad de todos los sectores sociales para poder enfrentar esta crisis. Nosotros vamos a estar vigilantes, el día de mañana nos reuniremos y ahí se tomarán las medidas adecuadas, sean de movilizaciones. De hecho, nosotros estamos movilizados, estamos en una actitud de movilización y vamos a seguir vigilantes de que no se violen los derechos de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Entiendo que el Consejo Ejecutivo Nacional del FUD está en provincia, entonces por aquello que se reactivarán el día de mañana. Sí, los compañeros se encuentran con la OIT y aprovechando que está aquí la Organización Internacional de Trabajo, también le hemos manifestado nuestra preocupación y el pedido es a la OIT a que mande una veeduría, a que mande una comisión de expertos para que se garanticen los derechos de los trabajadores. Igual un llamado a los derechos humanos para que esté vigilante de estos procesos que pueden deteriorarse o pueden generar un conflicto social importante. Finalmente, ¿cuál es la percepción de las organizaciones, de los dirigentes, en el sentido de que está custodiado, militarizado el recinto legislativo? Como digo, el recinto electoral, la muerte cruzada manda a que la asamblea ya no funcione. Nadie va a venir, como decía, a defender a los asambleístas o a que se ocupen. Si esta es una medida de prevención, muy bienvenido, pero el tema de respetar el derecho a la movilización, eso no se puede perder, porque eso no dice la muerte cruzada. Entonces, es necesario, insisto, que la Corte Constitucional salga al país a determinar cuáles son los alcances de este artículo de la muerte cruzada para que los ecuatorianos por lo menos tengamos una especie de comunicación y de sensibilización frente a lo que está pasando aquí en el país. CONAIE, hoy Frente Popular, señaló que las organizaciones sociales presentarán una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. El Frente Unitario de Trabajadores, una organización representativa de varios sindicatos a nivel nacional, ¿presentará alguna demanda? En principio, estamos estudiando esa posibilidad porque aquí no hay una causal, digamos, que digan que hay una conmoción social. Hay una destitución del presidente que estaba en miras, que no se sabe si se iba a dar o no se iba a dar, porque se estaban comprando votos, se estaban vendiendo conciencias, entonces no se sabe, entonces no hay una conmoción social en sí. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, ameritaría una demanda de inconstitucionalidad a esta medida, pero eso lo vamos a estudiar el día de mañana.